Ya listo. Muy buenas con todos los que están aquí. Gracias por conectarse el día de hoy. Hoy vamos a tener una charla en relación con, no sé si me verifican si se mueven las diapositivas. ¿Sí? Ya listo. Ya. Este es un proyecto que tengo de la Universidad Técnica Particular del Ojo de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Eduardo Andrés Colomar Silva. Hoy vengo a presentarles, ¿no?, una charla en relación con el servicio comunitario, que es un proyecto de vinculación que se va a basar en que voy a hacer, como digo, una pequeña charla a los voluntarios que quisieron unirse el día de hoy. Ya listo. Hoy vamos a tratar de un tema en general que se llamará la normativa nacional que protege a los derechos digitales y los jóvenes en la sociedad de la información. Para eso nos vamos a ayudar con tanto el Código de la Niñez y Adolescencia y la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ya. Vamos a echar primero un vistazo general para que se empapen un poco más con el tema. Y al final de la charla podremos dar una pequeña sección de preguntas y respuestas para el que tuvo una duda pueda simplemente decirlo. Ya. Bien. Para que entienda un poco el tema general, el Ecuador cuenta con una política para una integral seguridad para los niños y niñas y adolescentes. Este instrumento se construyó bajo la coordinación del Consejo Nacional para la Igualdad de Intergeneracional y junto a 22 instituciones políticas, privadas y organismos internacionales. El objetivo es eh, proteger, donde dice, la dignidad e integridad física, psicológica, emocional, sexual de la niñez y adolescencia, y potenciar las oportunidades de habilidades que ofrecen sus tecnologías digitales en su vida y desarrollo integral. En pocas palabras, está en una especie de charla general donde se tocará el tema de manera superficial. Ya. Tenemos que hacernos la pregunta de por qué es importante que haya normativas digitales que protejan a los jóvenes. Ya. Niñas y niños y adolescentes que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación de forma segura pueden convertirse en un verdadero reto y generar relaciones e interacciones sanas y constructivas y que requieren responsabilidad y respeto. Las TIC generan, bueno, por el acrónimo, ¿no?, generan un término limitado de beneficios y ventajas en la vida de las niñas y niños y adolescentes. Su uso se encuentra arraigado en el desarrollo de la personalidad, y esto quiere decir que se utilizan para la relación de todas las actividades que ejecutan desde que se despiertan hasta el monitoreo de sus descansos. Las TIC permiten el desenvolvimiento de un entorno en donde aparentemente no hay peligro. Sin embargo, comportarse de manera inadecuada o maliciosa en el mundo digital puede generar graves vulneraciones. Es importante saber que existen los derechos para su debido cuidado. Esto quiere decir, en pocas palabras, que eh, tanto normativas como la del CEP y como la ley de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres están bastante arraigadas a lo que vamos a hablar. Ya. Primero, hablemos del Código de la Niñez y Adolescencia. Estamos en 3 minutos de eso. Este código dispone sobre la protección integral que el Estado y la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que viven en Ecuador, y con el fin de lograr un desarrollo integral que disfrute del pleno de sus derechos. Ya, esto es lo que sería más o menos el código de la niñez y adolescencia. Ahora vamos a pasar a dar un breve repaso de cada uno de los artículos, que son tanto el artículo 1, el artículo 6, el artículo 26 y el artículo 44, que son los que creo que tienen más relación, o por lo menos con mi punto de vista, con el tema que estamos tratando. Ya. El artículo 1 nos... Déjame mover esto por acá. Ajá. Ya. El artículo 1, este código dispone sobre la protección integral que el Estado y la sociedad y la familia deben garantizar sobre todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y que disfrute el pleno de sus derechos y en su marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicios de derechos, deberes y responsabilidad de niños y niñas y adolescentes en medios de hacerles efectivos y garantizar la protección y conforme a principios de interés superior de la niñez y adolescencia. ¿Alguien me quiere decir con sus propias palabras, algún participante? Por ejemplo, a ver, ¿de quién tenemos aquí? A Paulo Berserk. ¿Me puede decir qué es lo que entendió de este artículo? O con sus propias palabras. No importa si está equivocado, en cuyo caso yo lo corrijo.
Hola, Paulo. Jordan. Bueno, lo que nos quiere decir esto en pocas palabras es que, como dice, esto realmente toca de manera muy general lo que es lo que es el juego de la niñez y adolescencia, porque esto es como un repaso y que nos ayuda a entender más o menos cuáles son las bases que fundamentan todo lo que viene siendo desde la ley número aproximadamente 1 hasta la ley número 44. Ya. Lo que nos dice el artículo 26 es lo siguiente. Ujú. Disculpen, pueden prender sus cámaras, algunos que están, veo que tienen la cámara desconectada. ID. Oh, aquí lo prende. Hola, señora Marta. Buenas noches. Ya listo. Lo que nos dice el artículo 26 es lo siguiente. El derecho a una vida digna de los niños y niñas y adolescentes que tienen un derecho que les permite disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral, y este derecho incluye aquellas presentaciones que aseguran una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. Bueno, creo que esto es algo de lo que todos podemos estar de acuerdo, así que no hay mucho que analizar en esa parte. Aparte, considero que lo escogí porque el artículo 26 es uno de los más claros al respecto. No, es verdad que a veces el lenguaje jurídico suele ser un poco intimidante, ¿no? Porque suele ser bastante técnico, pero que es de hecho fácil de entender cuando le coges el toque. Bueno, sigo. Acción de calidad y vestuario adecuado, vida segura, higiénico y dotada de los servicios básicos para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Esto es también bastante importante, ya que es algo que se suele ir respetar en nuestro país, más que nada por un tema cultural, pero bueno, eso es otra cosa. El Estado y las instituciones que atiendan deberán garantizar las condiciones de ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. Realmente no hay mucho que abarcar ahí, simplemente lo obvio, ¿no? Que es verdad que en muchas ocasiones, muchos niños y niñas que pierden su hogar por temas como ya sea la muerte de los padres o por abandono o cualquier otro tipo de índole, pues suelen quedarse desamparados, y este artículo, esta ley, mejor dicho, nos dice cuáles son sus derechos y por qué es importante respetar esta misma. Ya. ¿Qué es lo que me dice el artículo 6? Es lo siguiente. El artículo 6 realmente está mucho más basado en un tema de muchas veces de orientación y raza, porque a pesar de que esto sea un tema que se hable mucho entre los adultos, realmente perjudica e influye bastante la vida de los niños, ¿no? Por ejemplo, en este país, a pesar de que más del 10% de la población es negra, sigue siendo un país bastante racista, incluso más que algunos países del primer mundo, cosa que me parece bastante interesante. Ya, entonces no es lo siguiente: la igualdad y la discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual y estado de salud, y discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia de sus progenitores. Presentación de familiares, adoptar las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. Esto es algo que mucha gente no sabe, porque a pesar de que nos tomamos esto como un tema social o moral, realmente la discriminación no solo hacia los niños, no, pero especialmente a este grupo tan vulnerable, no, cuando suele criticársele, por ejemplo, el tema del bullying, ¿no? Cuando un niño es negro, es muy bajito, o es muy gordito, o tiene algún tipo de discapacidad motora, la gente, los otros compañeros suelen burlarse bastante. Y a pesar de que esto sea algo también, como digo, algo más de un tema de moral y ética, realmente el, el, el que, por ejemplo, un maestro ya un mayor de edad, porque evidentemente los niños pues son exentos a muchas cosas, ¿no? Un niño de 12 años no tiene la misma conciencia que un maestro de 30 años. Y el de respetar este derecho de los menores pues puede llevar a una pena. Aquí no entra en detalle cuál es exactamente ni cuál es el tiempo, pero está penado por la ley. La discriminación es violencia prácticamente. Ahora, el artículo 44 trata por sobre todo más de un tema de la sierra, los derechos culturales de los pueblos indígenas, negros y afroecuatorianos. Los que venía diciendo, esto es bastante similar a lo que nos dice el artículo 6, sino que indaga ya más también con los indígenas los ecuatorianos, y nos habla sobre que la existencia de programas de atención y cuidados de niños y niñas y adolescentes de las regiones y pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos. Estos deberán respetar la cosmovisión, realidad cultural
o conocimiento de su respectiva nacionalidad, puede luego tener en cuenta sus necesidades específicas de conformidad con Constitución de ley. Las entidades de atención públicas y privadas que den servicios dichos a niñas y niños adolescentes deberán coordinar sus actividades con las correspondientes entidades de esta nacionalidad o pueblos. Hasta aquí no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta sobre este artículo 44. Sería interesante que me diera su opinión. ¿Algún participante? A ver, uno que Tengo está una aquí. pregunta, pero con respecto al artículo número 6. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu duda en ese? Ya, como dijiste, ya con respecto a la igualdad y no discriminación, Ujú. este tipo de incumplimiento es sancionado, ¿no? Es Pero sancionado y esta es penado. sanción viene Claro. incluida, Si mal, viene si mal no incluida en la normativa viene o incluida en la cómo. normativa. De hecho, hay algo en el COBE está establecido que, por ejemplo, es que esto se basa más que nada porque hay muchos casos de discriminación que no solo es por parte de los estudiantes, ¿no? Como ya tenemos todo claro, ¿no? Como todos conocemos a alguien que alguna vez ha sufrido de bullying o lo hemos sufrido nosotros mismos, pero muchas veces, por ejemplo, los maestros suelen ser los participantes o suelen ser los que intimidan a los estudiantes o suelen hacerlos sentir mal por su discapacidad o suelen tener algún tipo de comportamiento despectivo. Y obviamente uno de los procedimientos principales, que esto no solo tiene que ver con la institución educativa, sino que es algo penal que él puede ser removido de su cargo. Por ejemplo, si un profesor le empieza a hacer, por poner un ejemplo de cualquiera, puede ser un profesor, puede ser un consejero, puede ser cualquier miembro del personal de la institución educativa, puede llegar a ser despedido en caso de presentar alguna de estas actitudes que se mencionan aquí, ¿no? Obviamente, el de respetar a un niño, falta de respeto por cualquier sea su razón, ¿no? El hecho de ser afroamericano, por el hecho de ser tener un tipo de orientación sexual diferente o por hablar otro idioma, en general por prácticamente cualquier cosa, ¿no? Aunque esto es un tema controvertido, pero eso ya es otro tema. Y ellos no tienen por qué, hasta que la ley diga lo contrario, ellos tienen por qué poner un solo pie ahí. No pueden ni influir ni en sus ideologías políticas ni nada por el estilo. Eso no es trabajo de un profesor. Sé que por muchas leyes y cosas que han estado pasando últimamente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la orientación sexual, que se está tratando de que los maestros hablen sobre las escuelas, de momento, la ley dice que eso no está permitido y que un maestro no puede obligar de ninguna forma a cambiar tanto la ideología política o de género de un estudiante. No sé si eso responde a tu pregunta o si quieres tener una otra duda. No, Yo, yo, satisface mi duda, gracias. yo tengo una pregunta sobre el mismo artículo. O sea, Sí, sí. ¿cómo haría para, por ejemplo, aplicarlo? Por ejemplo, en caso personal, yo sí fui discriminado hace unos años en un colegio religioso, ¿no? Y me discriminaban por no compartir la religión. En Claro, cómo yo, en este caso, hubiera podido usar hay, ese hay artículo un, a De mi hecho, eso favor. quería abarcarlo también al final, pero gracias por me la idea ahorita. De hecho, algo bastante triste, porque a pesar de, como sabemos, en este país, no es por decir nada malo, ¿no? Pero las leyes, digamos, hay muchas leyes que se respetan, entre ellas las leyes que son más, digamos, vulneradas y que suelen ser más difíciles de procedimiento. Por ejemplo, todos conocemos a alguien que le robaron la casa, fue a hacer la denuncia y no le hicieron ni caso. Ahora imagínate si alguien va a una denuncia por discriminación, imagínate por discriminación, y eso, para empezar, la gente es algo que es parcialmente subjetivo, ¿no? Que es exactamente la discriminación, que es exactamente la censura, eso es algo que solamente, como te digo, es algo aparte de subjetivo, no lo ven como algo prioritario y encima es difícil de probar. ¿Cómo tú pruebas realmente? O sea, salvo que tengas capturas de pantalla o que tengas una grabación, es difícil de probar algo como eso y que sea algo válido, por ejemplo, en un proceso jurídico. Entonces, sobre cómo proceder, eso ya entraría en otra normativa, pero lo digo, o sea, lo básico, lo primero que debería hacer en ese caso es hablar con la institución. No puede quedar así, eso no puede ser, no es un tema secundario, no es algo de lo que tú puedes simplemente saltarte y dar tu opinión al respecto, es algo que tienes que decir. Y por ley, eso es otra cosa, por ley la institución debe hacerse cargo de esta situación y funcionar como intermediaria. Y si ya en caso de que, por ejemplo, llegue en unos casos al abuso físico, no hablamos solo del sexual, sino del abuso físico, como por ejemplo algún tipo de agresión, ¿no? Que de hecho ha habido muchos casos, no necesariamente por este tipo de estilo, ¿no? Como lo que es la discriminación, pero en general se ha habido casos de abuso físico por parte de los docentes a los estudiantes. En ese caso ya sería algo, por eso, mucho más delicado y ya entraría no solo un despido, estaremos hablando incluso algo penal, como que generalmente esta clase de penas que no son muy graves suelen ir desde 6 meses a 2 años de prisión,
con obviamente es escarcelable, ¿no? Toda normativa que sea menos inferior a 2 años es escarcelable. Entonces, lo primero que te recomendaría sería que si sufres de bullying, pues que le avises a las autoridades, y si no, a las autoridades de tu institución. Y si no te quieren hacer caso, pues proceder a un proceso penal. No sé si eso también te responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ya, listo. Bueno, este es el tema en general que hablamos del Código de la Niñez y Adolescencia. Ahora pasemos a el siguiente, que es un punto intermedio, ¿no? Y es que estos son los problemas que, esto ya es una lista mía, ¿no? Los problemas que yo he visto, que se repiten bastante en redes sociales como por ejemplo TikTok, Instagram, Twitter, especialmente Twitter, ¿no? Y es el problema del mal uso de las redes sociales, ya. El primer problema que yo veo son los problemas emocionales causados por compararse con personas que muestran únicamente su mejor lado. Esto es un tema bastante interesante porque estamos acostumbrados a que, gracias a plataformas como Instagram o TikTok, la gente está acostumbrada a mostrarse a sí misma con una versión prácticamente perfecta. O el algoritmo nos muestra personas que destacan una entre miles. Pero obviamente, gracias a esta burbuja, ¿no? Porque recordemos que al fin y al cabo, todas estas redes sociales funcionan con un algoritmo que es como una especie de burbuja que engloba, por ejemplo, nunca te has preguntado realmente por qué cuando tú, de casualidad, tú no te enteras, por ejemplo, a mí en lo personal, yo no me interesa el fútbol, pero yo sé que todo el mundo está hablando de fútbol, pero como mis interacciones en internet no tienen nada que ver con fútbol, nunca aparece nada de eso. Entonces eso pasa que el algoritmo te encierra y te secciona en una especie de burbuja donde solamente te muestra en lo que tú estarías de acuerdo, lo que quieres consumir. Y por eso es que muchos problemas, eso genera, como digo, muchos problemas como emocionales causados por compararse con otras personas, ¿no? Que te salen personas increíbles, personas que destacan. Obviamente te va a aparecer el contenido que destaque, y si tú tratas de compararse con esto, te puede generar mucho daño emocional. Por ejemplo, últimamente hay una moda con el gimnasio, o esta moda Instagram de tomarse selfies, sale gente súper perfecta, y eso te puede, el no tener en cuenta que eso no tiene nada que ver contigo, te puede generar algún problema emocional, o lo que se conoce generalmente como dismorfia corporal o facial. ¿Ya? Ahora, este otro tema interesante, que es la polarización de opiniones causada por la limitada interacción de esta misma. Y es que, claro, al fin y al cabo, como en la vida real tú no puedes interactuar con otra persona de manera física, pues ¿qué tienes que hacer? Que cuando tú hablas por internet, realmente la persona no sabe si tú estás enojado, estás triste o estás escribiendo por escribir, y suelen tomárselo de mala manera. Aparte de que hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo redactar sus ideas y termina habiendo discusiones perdón la palabra, por cualquier estupidez, ¿no? Eso ya lo veo bastante. Incluso he visto casos de personas que se ponen a discutir teniendo irónicamente la misma opinión, sino que centrados en temas diferentes. Bueno, ahora, la otra es la exagerada forma de idolatrar a personas de dudosa moral e inteligencia. Todo esto no es algo que estoy dando a conocer ahorita, esto es algo que siempre ha pasado, ¿no? El hecho de que artistas famosas cualquier artista diga cualquier estupidez automáticamente ya es motivo para ponerlo como una portada, ¿no? Como si fuera una ideología de vida. Porque el hecho de que una persona tenga éxito, por ejemplo, que sea millonaria, no hace que su opinión obviamente valga más o valga menos. Y he notado que últimamente hemos caído en las garras, ¿no? Políticamente hablando, de personas que tienen ideologías de extrema derecha o extrema izquierda, de geopolítica o de ideología de género, que suelen, digamos, tener como digo, una moral e inteligencia y estudios bastante defectuosos, ¿no? Porque cualquier persona puede grabarse delante de una cámara y opinar lo que se le dé la gana sin tener idea de lo que está hablando. Y eso genera problemas. Y esa es una de las, y aparte de que eso facilita el hecho de que haya, como por ejemplo, fake news, ¿no? Que cualquier cosa que diga alguien automáticamente lo toman como ley. Y luego aparece otro que lo contradice, y al final esto termina en ver, más que en buscar la verdad, es en buscar la verdad en base a una persona, y eso es, como te digo, te hace más fácil de manipular. Y de hecho eso nos lleva al último punto, que es desinformación y la gran facilidad que tienen algunas personas sacando las cosas de contexto para manipular a las personas sin criterio y que siguen a personas y no ideas. Eso lo saqué de un filósofo. Ya. Bueno, pues ese es efectivamente un gran problema, ¿no? Todos conocemos que, para empezar, sabemos que todos los extremos son malos, pero eso ya es algo que depende de cada persona y su libertad individual. Pero lo que sí he de opinar es que hay mucho charlatán y persona que exagera cualquier tipo de temática, ya sea por el rencor o por cualquier otra situación, que suelen únicamente
irradiar su odio en base a comentarios, en base a videos, en base a cualquier cosa, y tratan de, el problema que veo también es que tratan de siempre tener la razón, solamente quieren tener la razón. Actualmente, cuando tú discutes con alguien, no se basa en llegar a un acuerdo mutuo, se basa en ver yo tengo razón, tú tienes razón, o una especie de, no conocen esa típica frase que se llama ganar una discusión, qué frase tan absurda, ¿no? Porque una discusión no es para pelearse, no es para ver quién gana o quién pierde, es para ver, es simplemente para llegar a un acuerdo, lo que podemos hacer, como lo que suelen hacer en muchas situaciones, pero generalmente se le suele confundir la palabra que está mal usada. El discutir no es pelear, el discutir es debatir ideas para llegar a un punto neutro o que cada uno vaya por su lugar. El discutir no es que si yo gano, que si tú ganas o que si yo pierdo, lo que sea. ¿Ok? Algún tipo de pregunta u opinión, porque esto no es tanto un tema de posición, sino es algo más que es un punto de vista personal, y quisiera que alguien pudiera enriquecer esta charla y que no sea tan unilateral, porque eso lo estoy hablando yo. ¿Alguien quiere participar o opinar al respecto? O si está en desacuerdo con alguno de los puntos que estoy exponiendo ahí, puede decírmelo. ¿Quién quiere? Juan, Pablo Berserk o quién más. Algo que quisiera añadir es que un problema también de, bueno, no sería otorgado por el mal uso, sino que una desventaja Claro. otorgada por las redes sociales es el anonimato que estas pueden, es decir, expresar cualquier idea desde el anonimato. Exactamente, sí, 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 exactamente. De hecho, eso es otra cosa que quería tocar, el anonimato, claro, como, repito, o sea, es que se ha despersonalizado a la gente, ¿no? Por ejemplo, no solo ya es tanto un tema de anonimato, sino que suele pasar bastante con las estrellas, y suele haber bastante, digamos, la gente suele decir cualquier cosa que salga de la mente, y solamente por opinar, porque total, como no puedes afrontarlo, no te pueden afrontar de manera física, suelen decir cualquier estupidez. De hecho, por eso, ya es algo personal mío, yo tengo una regla moral, no sé si ustedes la tengan, de no decir algo en internet si no puedes decirlo en la vida real, porque eso sin duda es algo patético, algo extraño, no sé. No sé si ustedes opinan lo mismo. Repite porque no te escuché. No, nada, nada, no importa. Estamos hablando del anonimato de internet, pero bueno, no, de que cualquier cosa, cualquier persona puede decir lo que se le dé la gana sin tener miedo a que lo confronten, porque los otros están detrás de una pantalla todo el día y nadie les puede decir nada. Y dicen cualquier burrada, ¿no? Bueno, esto sería más un tema rápido, del cual considero que, a pesar de que esto no está en la normativa, pues realmente es un tema importante del que quería hablar. Y que de hecho fue bueno agregarlo porque es bueno que haya debate en ese sentido. ¿Alguno más no quiere dar su punto de vista de esto para ya pasar una vez el tema? Bueno, entonces continuamos. Vamos por la diapositiva 8. Vamos a entrar. Esto, vamos a tratar de repasar la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ok, quiero dar un inciso antes de empezar con este tema, porque sé que últimamente ha habido bastante revuelo social, ¿no? En base a la ley de protección de las mujeres, movimientos como el feminismo, movimientos en pro del aborto y esto, que son temas que no vamos a tocar porque no nos da el tiempo, pero que resultan bastante, digamos, interesantes, ¿no? Y que tienen una íntima relación con esta misma ley, ¿no? Ya, les voy a dar un resumen rápido. La ley contra las mujeres afecta a todas las mujeres del país y el mundo, y la violencia se manifiesta por la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las que la supremacía de lo masculino desvaloriza lo femenino y establece formas de control expresadas en distintas violencias. Yo estoy en parte en desacuerdo con esto, pero bueno, no estoy aquí para mi opinión. En muchas sociedades es una práctica que se encuentra y neutraliza en las relaciones sociales, que no distinguen la edad, pertenencia a etnia radical, condición socioeconómica y condición física, estado integral de salud, condición migratoria, identidad, etcétera, 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 etcétera. ¿No? O sea, esto básicamente es lo mismo de lo que él está hablando antes. ¿Ya? Es un resumen general de lo que se trata esta ley. Como aquí podrán ver. A ver. Ley para prevenir ya, ya. Lo que dice el artículo 1. He escogido estos 4 artículos porque considero que, aunque son simples, ejemplifican de muy buena manera lo que quiero yo decir y cómo quiero entender mi punto, que son el artículo número 1, el artículo número 3, el artículo número 6 y el artículo número 47, ¿ya? Que son los que considero que tienen más que ver con el tema y que lo analizan de forma general y de lo que tiene que ver actualmente hoy día con todo este revuelo social que hay. Como siempre, la normativa número 1 es la más importante, bueno, entre comillas, ya que siempre es un resumen
general de todo lo que vamos a ver a continuación, que será, ya, les leo. El objeto de la presente ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad en los ámbitos públicos y privados, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protecciones y reparación de las víctimas, así como a través de la recaudación de la persona agresora en el trabajo en masculinidades. Ya, bueno, y eso, como les decía, prácticamente, pues repaso rápido de todo lo que esto, el artículo 1 generalmente suele ser un tema, una ley no introductoria, porque ese tema no se usa, pero suele ser como algo, una vista muy general, ¿no? De lo que va a tratar el resto, ya. El artículo 3 nos dice lo siguiente. Déjenme ver si es que lo puedo mover esto a un lado para poder ver. Ya. La presente ley será de aplicación y observancia por toda persona natural jurídica que se encuentre e interactúe en terreno ecuatoriano. Es un párrafo bastante corto y bastante, de hecho, detallado, así que no sé si alguien puede decirme qué es lo que quiere decir este artículo. ¿Alguien? Cualquier persona, no importa. Aquí no importa si te equivocas o no. Si estás equivocado, te corrijo, no hay problema. El punto es que es aquí para aprender. Si te quedas con la duda, no vas a saber no vas a saber qué significa realmente. No sé si hay algún voluntario por ahí. ¿Nadie? Bueno. Bueno, como dice, la gente dice la aplicación de observancia de toda persona en la autoridad jurídica que se encuentra en el territorio ecuatoriano. En pocas palabras, quiere decir sobre de que a la final, ¿no? Muchas veces sé que esto mucha gente ya lo sabe, pero últimamente ha habido un gran despertar en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿no? Por temas como el feminismo, como decía, en países como Argentina, como Chile, más que nada en países del norte de Europa suele ser bastante, digamos, aceptado socialmente esta clase de lucha y suelen verse de manera muy constante. Y de hecho eso es curioso, ¿no? Porque ha cambiado bastante la cantidad de leyes que existen al respecto en pro de las mujeres, ¿no? Y tratar de equilibrar la balanza. Porque a pesar de que todos sabemos de que tanto el ser hombre como el ser mujer no tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? El apartado físico de los hombres y psíquico de las mujeres suele ser un tema que nos divide cuando realmente debería ser más algo de unión, pero eso ya es otro tema. A ver, la siguiente. Ya. Lo que nos dice el artículo 6 es lo siguiente. Corresponsabilidad. El Estado es responsable de garantizar, ojo con esta parte, el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes, mujeres, niñas, adolescentes, adultas, mujeres mayores, a la vida libre de violencia, la soledad y familia de la comunidad son responsables de participar en acciones, planes, programas para la erradicación de violencia contra las mujeres, emprendidos por el Estado a todos sus niveles, e intervenir en la formulación, evaluación y control social de las políticas públicas que se crean para el efecto. Okay. Esto es algo que, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que pasa mismo con las leyes y los derechos de protección de los niños, que es que el Estado, incluso lo subrayo, no sé si se puede ver, el Estado es responsable de garantizar el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esto viene a raíz de la gran tasa de feminicidios que hay en los últimos años, que entre el año 2019 y 2022 ha tenido un pico bastante interesante, si decirlo de alguna forma, por no decir negativo. Porque, a ver, es verdad que cada vez son más personas, pero eso generalmente no tiene nada que ver. Todos conocemos, ya esto es más algún tema que todos conocemos a la típica mujer, ¿no? Que está con su marido y que este último agrede a esta físicamente, pero que no se separa por un tema de que su esposo, su familia, no saben, la típica manipulación emocional y de que obviamente como desgraciadamente en esta cultura, ¿no? De tercer mundo que vivimos aquí en Latinoamérica, suele haber esa de que marido trabajador, proveedor y la mujer dependiente, ¿no? Cosa que es algo que estoy seguro que muchas de ustedes no están de acuerdo, porque no es como debería de ejecutarse el mundo. Y eso lleva en muchos casos a abusos de poder, en donde, claro, las madres y obviamente los hijos suelen ser afectados porque el padre es el que tiene la posición de poder. Es algo que ha ido cambiando últimamente. En países como Japón, las mujeres ahora trabajan al mismo nivel que los hombres. Por eso es que también está bajando la tasa de natalidad, pero eso es otro problema que siempre va a haber. Pero aunque sea, se está poco a poco nivelando esto. Y el artículo 6, como se dice, nos trata de decir cuál es la responsabilidad esto es debido al gran número de casos de feminicidios y abusos contra la mujer. No sé si alguien tiene alguna opinión, alguna observación sobre este artículo. Sobre los feminicidios. Es Sí. absurdo, totalmente absurdo, porque
yo nunca he visto a un hombre salir a la calle, porque feminicidio significa matar por el simple hecho de ser mujer, ya, o sea, Claro. machismo. Y el mensaje que dan estos grupos sociales, que simplemente es un mensaje de odio, no es de ayuda, simplemente Exactamente, de hecho eso es otra cosa, pero lo que dice la normativa es algo diferente. Es verdad que si bien que las normativas jurídicas no están exentas de las, como digo, de los movimientos sociales y de cómo se comporta esta, pues realmente tienen, ambos están entrelazados, no son complementarios, ¿no? Entonces, como te digo, yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, sí es verdad que movimientos como el movimiento feminista, llevado a la mano de muchas personas, porque recordemos que yo no creo realmente que los mensajes que generalmente sean son malos, sino creo que son mal dichos, ¿no? Lo que decíamos de que hay mucha gente que puede decir cualquier cosa y como no sabe expresarse, pues dice cualquier barbaridad y suele terminar siendo un mensaje de odio, aparte de que muchas veces, como decía, eso es lo que, de hecho, por eso puse y hice énfasis en este punto, ¿no? La polarización de opiniones a causa de limitada interacción de esta misma, que es debido a que, como claro, muchas veces unas personas, como yo digo, yo generalmente para poder entender a una persona y poder convencerla de que opine lo mismo que tú, tienes que primero entender qué opina esa persona y que esa persona sepa que tú también la estás entendiendo y por qué piensas así. Así estés en desacuerdo, pero no, eso no sería lo siempre, no mejor. siempre, Ajá, claro, no no siempre. siempre, porque, por ejemplo, algo fácil para tú llevarte bien con alguien es un interés común. Y Claro. digamos, una mujer que ha sido maltratada, que está mal por un imbécil, por un machista, pues ahí llega el mensaje de odio de estos grupos sociales, el feminismo, que solo te saben atacar más a la herida, solo saben, solo te van a hablar sobre el problema, que eso está mal, bla, 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 y así es como te capturan estos grupos sociales, solamente a través del odio y no en la ayuda. Lo único que provocan es atraer a más personas con más odio hacia el género, porque tal vez el mensaje en el fondo, como ellas creen que es bueno, ¿no? Pero el Ya. camino que toman, que es el camino del odio y no solucionan nada, y al final todo esto es una agenda política, simplemente son grupos políticos que usan a mucha gente desinformada para así beneficiarse a ellos mismos. Ya. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que nomás quisiera ya hacer esta ronda de preguntas y respuestas con derecho a los participantes, ya que si alguien tiene una duda más, aparte de los dos compañeros que han participado, les agradezco mucho por estar aquí, no sé si tienen algún tipo de duda, o si la señora Marta se quiere despedir de nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la charla, aunque sí estoy de acuerdo en unos temas que ustedes dicen, por Claro. ejemplo, la informática en los adolescentes, Ujú. que sí es verdad, suben estupideces, todo lo que publican por la internet, todo se creen como inventos, cosas, y los chicos lo que hacen es imitar, ¿no? Ese es un tema. Y en cuestión de los derechos de la mujer, por ejemplo, mientras la ley no cambia, seguiremos igual. Exactamente. Es por eso que había muchas iniciativas jurídicas para cambiar eso, pero eso ya es algo que depende únicamente de los que están por arriba, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por participar. Ya tenemos menos de un minuto para tener, así que sin más, les agradezco por estar aquí. Muchas gracias por... Déjenme un momentito de ponerme... Ya les paso una encuesta por privada que me gustaría que llenaran. Ya, último favor. Voy a acabar con esta reunión y voy a ver si se pueden conectar nuevamente para únicamente tomar una captura de pantalla y se pueden ir. Ya, ahí les agradezco mucho. Muchas gracias.